Señor, gracias una vez más por el privilegio que nos da de estar en este lugar. Tú, Señor, te mereces la honra y la gloria, porque tú eres el único desde el principio hasta el fin. Tú has prometido en tu palabra, Señor, que todos aquellos que te seamos fieles, tú nos vas a bendecir. Por eso, al estar en este lugar, solo queremos sentir tu santa y divina presencia en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo se mueva y nos ayude, Señor, a entender el mensaje de esta mañana. Favores que te pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, el tema de hoy lleva como título Una fe poderosa. Y en estos tiempos en que estamos viviendo con tanta presión, tanto económica como social, mundial, que se está hablando de una guerra que puede afectar a todas las naciones. Se habla también de la situación económica que cada día está más difícil. Los impuestos ahora lo han subido, ha facilitado a una clase social, a otra la ha perjudicado. Las enfermedades, hermanos, las tenemos en el aire, no solamente con lo que comemos. El aire está contaminado y todas esas cosas nos llevan a preocuparnos. Y el ser humano está hecho de tal manera que tiene un momento para felicidad, tiene un momento para tristeza, tiene un momento para el dolor. El ser humano es normal cuando puede airarse, cuando se entristece, también cuando está feliz. Y todas esas cosas nos llevan a una conclusión que debemos tomar en cuenta. Nosotros estamos de paso en este mundo. Nuestra tierra no es esta. Ahora, ¿por qué Dios permitió que estuviésemos aquí? Porque ese era el plan original. De hecho, Dios quería hacer una tierra santa por toda la eternidad. Pero sabemos qué sucedió. El enemigo se introdujo en el proyecto de Dios y por lo tanto dañó la parte que tenía que ver con vivir para siempre y vivir santo. Por eso Jesús tiene que venir a morir a la tierra, hermanos, para dar una nueva esperanza, una nueva vida que solamente mediante los méritos de Él podemos conseguir. Nuestro trabajo, nuestro plan debe ser en confiar en Dios con una fe tan poderosa que nos ayude a vivir con Él en el reino de los cielos. Hay personas que aceptan una noticia de una manera diferente a otras. Conozco algunos que cuando tienen una noticia negativa se les va el estómago y se ponen nerviosos. Y ese proceso repetitivo conlleva que un día van a sufrir de úlcera nerviosa. Hay otra persona que usted le da una mala noticia y lo cogen suave. Ah, sí, es verdad. Bueno, pues allá, eso se lo buscó. Y hay otros que ni le va ni le viene, no le afecta. Porque todos estamos hechos de manera diferente. Pero lo que sí debemos tomar en cuenta es que no importa lo que llegue a nuestra vida, debemos ponerlo en las manos del Señor. Cuando vamos a Dios, Dios nos da fortaleza, Dios nos da seguridad, Dios nos da garantía de que esa situación va a tener una solución. Nuestra actitud determina lo que eso haga en nuestras vidas. De hecho, se ha comprobado que el 95% de las enfermedades comienzan en la mente. Es decir, si yo me creo que tengo cáncer y comienzo a pensar en el cáncer y nada más hablo del cáncer, cuando usted vaya al médico, usted tendrá cáncer. Porque primero lo creo y después lo pasó. Entonces, cuando tenemos alguna enfermedad, deberíamos tomar una actitud positiva hacia ella. Se ha comprobado que aquellas personas que hacen esto, inclusive con el cáncer, logran sanarse. Claro, no estamos hablando de un cáncer terminal, estamos hablando de un cáncer comenzando, donde usted puede vivir una vida positiva. Todo el tiempo se ha dicho que las personas que tienen SIDA tienen una muerte ya sellada, segura. Pero hay personas que tienen 30 años con el SIDA y siguen vivos. ¿Dónde está la diferencia de uno que también tenía el SIDA y al año murió? Tiene que ver con la actitud de la persona, también con su alimentación. Según un estudio que se hizo, cuando los familiares aceptan esa enfermedad como algo normal y tratan al enfermo con amor, con paciencia y cuidado, la persona dura más tiempo viva. Pero cuando la familia lo rechaza y él psicológicamente entiende que ¿para dónde yo voy con el SIDA? Yo lo que tengo que morirme porque
¿Qué voy a hacer con SIDA vivo? Entonces eso conlleva que la persona se muera más rápido. Por eso la fe es importante. Cuando usted tiene fe en Dios, sin importar la enfermedad que sea, usted debe de tener una actitud positiva. Porque creyendo en Dios, tenemos la solución a los problemas. Así que hoy yo quiero hablarle de un personaje de la Biblia que enfrentó una situación de vida o muerte. Por eso le hago las introducciones de cuando la persona da malas noticias y de las enfermedades. Porque la situación de este personaje también era de vida o muerte. Solo Dios podía ayudarle. Y quisiera destacar la actitud que él tomó ante esa situación. Porque normalmente, dependiendo cómo nosotros enfrentamos eso, podemos tener la victoria o si no la derrota. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí presentes queremos tener victorias en Cristo Jesús. No derrotas. Pero para eso necesitamos ejercitar una fe poderosa. Una fe en un así dice Jehová. Una fe en que yo creo que Dios puede resolverme ese problema. Así que vamos al libro sagrado y vamos a entrar en lo que fue la lectura bíblica. Vamos al libro de los Salmos y en el número 55 leemos el versículo 22. Libro de los Salmos, capítulo 55 y el verso 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre que caiga ¿quién? El justo. Entonces David aquí nos da dos consejos. Número uno dice: echa tu carga sobre ¿quién? ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a sustentar. Tu carga, tu problema de hogar, lo que sea que tú tengas, un problema económico, problemas matrimoniales con los hijos, una enfermedad, pérdida de trabajo. Dice aquí David: pon tu carga en el Señor y Él te sustentará. Y más adelante el versículo termina diciendo: no dejará para siempre caído ¿a quién? Es decir, que Jehová no me va a dejar postrado en la tierra, no me va a dejar con ese problema si yo soy un hombre justo delante de Él. No delante de los hombres, delante de Él. Y para Dios, ¿quién es un hombre justo? Es aquel que nunca rompe un plato, que es un santico. ¿Ustedes creen que ese es un justo para Dios? Dios puede medir a una persona justa porque lo pone ahí en primer lugar. Dios puede decir que tú eres justo cuando a pesar de caer te levanta y sigue confiando en Él. O sea que la justicia de Dios se mide diferente a la nuestra. Dios no mira la justicia por las obras. Dios mira la justicia por la fidelidad. Cuando tú le eres fiel a Dios, te bendice Dios, tú eres fiel. Te está yendo mal, tú eres fiel. Dios te pone una prueba, tú eres fiel. Por eso, aquí debemos determinar que Dios no dejará para siempre en el suelo, en el problema, en la circunstancia, aquel que es justo delante de Él. Vamos al libro de Segunda de Crónicas. Y aquí tenemos lo que va a ser el tema de esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 20. El pueblo de Israel tuvo muchísimos reyes. Unos fueron fieles a Dios, otros comenzaron bien, pero en el camino se apartaron del Señor, y otros lamentablemente gobernaron malísimo, a tal extremo que hicieron que el pueblo pecara contra el mismo Dios, buscando dioses falsos. Pero yo quisiera hablar de un rey que caminó correctamente en la presencia del Señor. Un rey que supo darle a Dios el primer lugar en todo. De paso, no fue un rey perfecto, pero la mayoría de las cosas que hizo, la hizo a favor de Jehová. Si nosotros aprendemos a hacer eso, que la mayoría de las cosas las hacemos a favor de Jehová, entonces Dios nos va a bendecir, porque lo estamos poniendo a Él en primer lugar. Libro de Crónicas, capítulo 20, comienza de la siguiente manera. Pasadas estas cosas, es decir, después que Josafat nombró jueces y mandó a quitar de los lugares altos al dios de Acera y los dioses falsos, el verso 20 dice: después de pasadas estas cosas sucedió que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra.
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es el lugar de Gadi. Imaginemos la posición del rey. Tiene al pueblo de Israel contento, todo marcha bien, tenían tiempo que no peleaban, y de pronto le dicen que varios frentes, aquí mencionan 3, lo de Amón, el otro grupo, más una multitud, viene contra el rey Josafat. Cuando la Biblia, hermanos, habla de una multitud, es porque literalmente no se pueden contar. O sea, que el aviso que le dan al rey es un aviso de vida o muerte. Contra ti viene Moab y lo de Amón. Estas eran personas que Dios le había prometido sacarlo de la tierra de Canaán, que no lo quería cerca para que no contaminaran al pueblo. Y estos personajes que mencionan aquí, de Amón y de Moab, son los personajes que cuando el pueblo de Israel iba cruzando, no quisieron recibirlo en su tierra. Así que ahora todos se componen a una para atacar al rey de Israel. Entonces, dice el verso 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Y el verso 3 dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Aquí vemos que lo primero que el rey hizo fue métase miedo. La Biblia dice que tuvo temor. Oye, viene una multitud innumerable contra mí, contra mi pueblo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? ¿Qué usted hace en su lugar? Porque aquí la Biblia me dice que Josafat lo primero que hizo fue que consultar a Dios, pregonar un ayuno, ¿por dónde? Por toda Judá. Entiéndase que ese ayuno tuvo que ver con quién, con todos los habitantes del pueblo, las mujeres y los niños. Así que Josafat entendía que la situación era de qué, de vida o de muerte. Y aquí el primer ejemplo que Josafat nos da es el siguiente. Cuando usted tenga una situación difícil en su vida, en vez de usted llamar a un familiar, poner a quejarse, o necesito que me preste un dinero, etcétera, etcétera, usted debiera hacer lo que hizo Josafat. Josafat decidió consultar a Jehová. ¿Por qué debemos consultar a Jehová? Porque tenemos un Dios, sábelo todo. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que por su misericordia nos da lo que más nos conviene. Entonces, una vez que hemos consultado a Dios, sí podemos consultar a otras personas, pero a Dios hay que darle el primer lugar, y eso fue lo que hizo el rey, consultar primero al Señor. Segundo mensaje que nos manda el rey: no se eche el problema para usted solo. Busque a alguien que le ayude en la oración. Josafat le dijo: aquí hay que ayunar a todo el mundo, y las mujeres y los niños, porque este es un problema de todos nosotros. Entonces, ¿hay poder en la oración, sí o no? Y cuando hay unión, ¿hay poder en la oración, sí o no? Entonces, él no quiso echarse el problema para él solo. Él podía haber orado solo, allá en la recámara del palacio, y decir: Señor, este problema que tengo ahora. Pero él dijo: no, vamos a pregonar en toda la nación un ayuno, y vamos a orar para que sea el Señor que nos libre de esta situación. Entonces vemos aquí que Josafat no se fió, no se confió en las manos de obras humanas. Él tenía un ejército ahí que podía responder, pero él no consultó al ejército. ¿Consultó a quién? A Jehová. Así que grábense bien en esta mañana eso. En todas las situaciones que estemos, necesitamos consultar a Jehová. Y tú que me estás viendo ahí a través del internet, yo puedo decirte lo mismo. Si tú tienes un problema que tú crees que te está destrozando la vida, la salud, que piensas que no tiene solución, yo te digo que en Cristo Jesús hay solución. Debes poner tu confianza en el Señor, porque fuera de Dios no hay nada. Así que, hermano, Josafat, después que tiene al pueblo reunido y lo tiene en ayuno y oración, dice el verso 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová.
Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Nótese que Josafat se puso de pie donde estaba el altar del Señor. Muy importante eso. Él no se fue al palacio afuera o vámonos para allá a la plaza pública, no. Dice aquí que él se fue a la casa de Jehová, delante del atrio nuevo ahí. Y el pueblo lo siguió y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú un Dios en los cielos que tiene dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Oiga las preguntas que Josafat le está haciendo al Señor. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si me viene un mal sobre vosotros, o espada de castigo, o viene pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora, qué interesante cómo se introduce Josafat en la oración. Normalmente, ¿cómo nosotros oramos? Algunos, lamentablemente, comienzan orándole a Dios, pidiendo cosas. Señor, tú sabes que necesito esto, necesito aquello. Yo necesito cambiar el carro, comprarme una casa. Oiga, ¿cómo comienza la oración? Yo siempre he dicho que ustedes saben que nosotros no creemos en los santos, pero a veces hay un santo que se llama Sandame, que lo empleamos con el Señor. Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Y aunque hay un santo que se llama San Tomás, yo tengo uno que se llama San Tomás, porque nunca le decimos toma mi vida, toma mi corazón, toma lo que tengo, no. Pero Sandame siempre lo usamos. Pero aquí Josafat no usó a Sandame. Josafat comenzó reconociendo que el poder de Dios, hermano, la autoridad de Dios. Puso a Dios en primer lugar y dijo: Jehová, tú prometiste que no iba de esta tierra y se lo prometiste a nuestro antepasado. Y ahora tenemos este problema. Entonces, debemos aprender de Josafat que él puso a Dios en primer lugar y en la oración comenzó dándole gracias a Dios por todo su amor y su misericordia. Usted quiere que Dios le conteste su oración, comience alabando el nombre de Dios, poniéndolo en primer lugar. Y después al final usted le pone su lista de peticiones, pero no se me vaya desde un principio, porque no tenemos un Dios solo para que nos dé. Tenemos que tener un Dios que podamos agradecerle de corazón todo lo que hace con cada uno de nosotros. El verso 9 dice: si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Y por qué Josafat tiene esa confianza en que Dios lo va a escuchar, lo va a salvar? Él dice: tú no vas a escuchar y tú no vas a salvar. Ahí se ve la relación que había entre Josafat y Dios. Cuando tú hablas con Dios de esa forma es porque tú tienes un Dios en el cual tú te relacionas a diario con Él. Tú tienes un Dios conocido, no el Dios teórico que muchas personas predican por ahí. Estamos hablando del Dios práctico, ese que te escucha cuando tú le hablas porque tú te has hecho amigo personal de Él. Así que Josafat tú hablas de esa manera. En el verso 10 dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Le explico. Cuando el pueblo de Israel iba cruzando, Dios le perdonó la vida a ellos. Le dijo: no lo ataquen, sigan derechito. Pero ahora esa gente que Dios le perdonó la vida, venían a matar a los hijos de Dios. Y entonces Josafat se lo está acordando al Señor, no porque al Señor se le olvide nada, sino para poder introducir la oración de una forma coherente. Esa gente que tú dijiste que no la tocáramos, que no nos quisieran recibir, esas personas son las que quieren acabar con nosotros ahora. Y el verso 12 dice: oh Dios nuestro,
¿No lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Podemos ver la escena mentalmente? El rey está preocupado y el pueblo también. Y el rey le dice: Señor, tú no nos vas a escuchar, no vas a hacer justicia contra esta multitud porque nosotros no podemos. La cantidad de soldados enemigos era 3 veces mayor que la que tenía el pueblo de Israel. Y la Biblia me dice que la multitud no se podía contar. Entonces para ellos era fácil acabar con el pueblo de Israel, matar a las mujeres, matar a los niños, posesionarse de todo el tesoro que tenía el pueblo. Para ellos era fácil. Y entonces Josafat entiende que su situación es difícil. Pero Dios siempre tiene a alguien para que nos conteste nuestras oraciones. Así que en medio de la congregación había un personaje que el Señor utilizó en ese momento. Y escuchen lo que le dijo. El verso 15 dice: y dijo ese personaje que el Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo se posesionó de él. Y le dijo a Josafat lo siguiente: oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis y no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién. Amén, Señor. Cuando tú tienes un problema, a ti te gustaría que Dios te diga: oye, no te preocupes, el pleito es conmigo. Yo soy el que voy a pelear contigo. Entonces, podemos imaginarnos cómo se sintió el rey en ese momento. Claro, el pueblo estaba temblando de temor, el pueblo estaba atemorizado por el solo hecho de que le iban a acabar con toda su familia, no quedaría nadie vivo. Pero el Señor utilizó a este personaje y le manda a decir: oye, no tengas miedo, porque el pleito no es contigo, el pleito es conmigo. Esto tiene un mensaje maravilloso para nosotros, hermanos. Cuando estamos consagrados y andamos en el camino de Dios, cuando alguien nos quiere atacar o el enemigo quiere hacernos la vida imposible, el pleito es con Jehová, el pleito no es contigo. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por ti. Así que el Señor se echó arriba un problema del pueblo de Israel. Claro que el pueblo de Israel había andado en malos caminos. Es cierto que no estaban obedeciendo a Dios como debían. Pero ¿ustedes creen que por eso Dios iba a permitir que estos incircuncisos, impíos, destruyeran al pueblo de Dios? No, Señor. Dios había prometido su palabra con Abraham y le dijo: tu descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Tú la puedes contar? No, pues simplemente tu descendencia nunca podrá ser contada. Así que el Señor le manda un mensaje bien claro: la pelea es mía, no es tuya. Verso 16: mañana descenderé contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuenta de Cis y los hallaré junto al arroyo, antes del desierto de Jerer. Pero oiga qué cosa más interesante. Se supone que si tú vas a la guerra, tú tienes que recibir instrucciones de cómo que tú vas a pelear. Entonces el pueblo de Israel debería recibir del rey instrucciones. Miren, nos vamos a esconder detrás de los árboles y después le caemos de noche. O lo vamos a rodear y vamos a mandar 4 grupos en los 4 puntos cardinales. Y cuando suene la trompeta, vamos todos juntos al mismo tiempo. Esa podría ser la medida de guerra empleada por el rey. Pero a mí me llama la atención cómo el Señor da unas instrucciones diferentes. Cuando usted va a la guerra a pelear, se supone que a pelear con el otro que usted va. Y usted tiene que llevar su arma y prepararse para acabar con el enemigo. Pero mire, Dios tiene unos métodos que humanamente no podemos entenderlos, pero son efectivos. Entonces, en vez de cuestionar a Dios del método que usa, debemos alabarnos porque nos da la victoria. El verso 18 dice: verso 17, perdón, dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Dice el Señor: párense y estén quietos para que vean la salvación que Jehová dará a vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis y no desmayáis. Salid mañana contra ellos porque Jehová está con vosotros. ¿Cómo Dios me dice a mí que me pare a contemplar los enemigos?
Y eso es lo que dice. Párense y véanlo. Por una multitud que no se podía contar. Y contémplenlo. Ah, qué bien. Entonces Dios quiere que yo le tire foto, un selfie. Moab, Amón. Y no vamos a pelear. Bueno, son las instrucciones de Dios. Me dice que me pare. No me dice, ataca, ve al frente. No, el Señor me dice que me pare y que lo contemple. Y hay que decirle la verdad, hay que estar bien nervioso para estar parado contra una multitud que no se podían contar. Y que la única intención que tenían era acabar con todos ellos. Pero esos son los planes de Dios. Y Dios sabe por qué lo hace. Así que el verso 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Esto me deja entender a mí que Josafat y el pueblo le creyó a Dios. Aquí no hay un cuestionamiento, Señor, ¿cómo tú vas a hacer una cosa así? Tú estás viendo esa multitud y tú me dices a mí que me pare a verlo, a contemplarlo. No, la Biblia dice que Josafat y el pueblo, ¿qué? Adoraron a Dios. Le creyeron a Jehová. Por eso tú tienes que creer a Jehová. Cuando tú tengas un problema en tu vida personal, ora y créele a Jehová, porque Jehová hará. Y cuando Dios promete, Dios lo cumple. Verso 19. Se levantaron los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Quiénes eran los levitas de los hijos de Coré? ¿Cuál era la función de ellos? ¿Saben que ahí tenía el Señor una orquesta sinfónica? El coro. Los levitas de Coá se encargaban de alabar a Dios. Ese era su trabajo. Imagínense, me están por matar y yo alabando al Señor. Qué interesante, ¿eh? La multitud por destruirme a mí, a mis hijos, a mi familia, y yo tengo que alabar a Dios. Porque ese es el método de Dios. Y el método de Dios es el efectivo, el seguro, el que debemos utilizar. Si alguno de ellos se hubieran adelantado, lo hubieran matado. Pero el Señor le dijo, usted se inquietecito ahí. Y después entonces manda a la sinfónica a que alaben al Señor y canten, que preparen el ambiente. ¿Para qué? Para una batalla que la iba a pelear Jehová. Y yo pregunto, ¿tiene Dios que moverse de su trono allá en el cielo para pelear? No tiene que moverse porque su poder es tan grande que aún con sus palabras es suficiente. Y lo vamos a ver. Vamos a ver qué el Señor hizo. En este caso no pasó como la otra vez que el Señor mandó un ángel que en una sola noche mató 185,000. No, aquí no sucedió eso. ¿Qué fue lo que el Señor empleó entonces? Vamos a ver lo que dice. Verso 20, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, ¿y qué cosa? Estaréis seguros. Creed a sus profetas y seré ¿qué cosa? Prosperado. Entonces Israel le da ¿qué? Ánimo al pueblo. Crean en Jehová para que haya seguridad y crean en los profetas para que puedan prosperar. Verso 21, y ha habido consejo con el pueblo y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos con ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cantando, interesante, ¿no? Vayan a cantar allá y alabar al Señor, que ahí sabe lo que va a hacer. Verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las embocadas de ellos mismos que habían preparado contra Judá. ¿Y qué sucedió, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Se mataron unos con otros. ¿Y el pueblo de Israel qué hizo? Peleó. Ahora hizo algo importante. Dos cosas. Obedecer a Dios y alabar su santo y bendito nombre. Entonces yo pregunto, si nosotros en medio de la enfermedad o de los problemas económicos o de familia alabáramos a Dios, ¿cuál sería el resultado? Porque este Dios de Josafat, ese Dios tuyo y mío, Él no se muda. Ese es el mismo Dios al cual tú y yo estamos predicando hoy. Entonces, el método de Dios como que no se entiende. ¿Tú quieres, Señor, que yo te alabe en medio del dolor? Sí. ¿En medio de la enfermedad? Sí. Cuando tengo problemas con mi esposa y con mis hijos, sí, alábame y dime lo que te pasa. Que si yo le di la victoria a Josafat, también te la voy a dar a ti. Porque Dios cuando promete que cumple. Así que el pueblo de Israel hizo lo que el rey Josafat dijo.
Estaban alabando a Dios y se mataron unos con otros. Ahora, el verso 23 dice: porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Es decir, que el Señor creó una confusión entre ellos mismos. No pelearon con el pueblo de Dios, no pelean con Israel, se pelearon unos con otros. Y luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí que yacían ellos en tierra muertos. Pues ninguno, ¿qué cosa? Hermanos, ahí podríamos llamar una muerte espantosa. Primero, los soldados no se podían contar y la Biblia me dice que no quedó uno solo vivo. Dios destruyó a todos los enemigos en ese momento del pueblo de Israel. ¿Qué nos deja entender esto, hermano? Cuando tú tienes tu confianza puesta en Dios, no importa si es 1, 5 mil, 1 millón que están contra ti, Dios te da la victoria. Porque tú la has puesto en el único que tiene el poder para hacer eso. Pero algo más interesante, el Señor no solamente le libró de una muerte segura, no solamente peleó Él por el pueblo, hizo algo más. Después que el pueblo de Israel vio esa multitud muerta, todos, ¿qué ustedes saben? ¿Qué ustedes creen que sucedió? Había que seguir otra cosa, que el Señor había dado una orden. ¿Y cuál era? Miles de soldados muertos. ¿Qué tenían? Tenían equipo de armas, la espada, el casco protector, el yelmo. Pero aparte de eso, tenían también riquezas. Entonces, Jehová no solamente le dio la victoria y le salvó la vida, le hizo un regalo especial para ellos. Vamos a ver qué sucedió. Verso 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar. ¿Y qué pasó? 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era qué. Entonces yo me pregunto, un enemigo que me viene a desafiar a mí, que me quiere quitar la vida, Jehová me dice a mí: mira, Leonel, no te preocupes, el pleito es mío. Y entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? No, contémplalo, alábame, cántame, ora a mí, pero no te me muevas de ahí, solamente contemplo, Señor, pero que no se pueden contar. Tranquilo, confía en mí. Primer paso. Segundo paso, el Señor le dice: mira cómo yo lo voy a destruir. Se matan unos con otros. Y luego el Señor dice: ahora, por ustedes haberme alabado en medio del dolor y de la prueba, por haberme puesto a mí en primer lugar, todo el botín a ustedes le pertenece. Y dice la Biblia que era tanto que se pasaron 3 días cargando, hermano. Era mucho dinero. Decimos dinero, porque ustedes saben, había oro, plata, vestuario, todas las espadas, todo eso. Un botín que duró 3 días para ser trasladado al campamento del pueblo de Israel. ¿Cuáles cosas tenían? Miren, aquí lo dice en el verso 25. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlo. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhaja preciosa, que tomaron para sí, tanto que no la podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel lugar paraje el valle de Beraca, hasta el día de hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos vinieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová le había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y yo pregunto, ¿y así que no va feliz para su casa? Te salvó la vida y te da riqueza. Yo creo que a mí se me secan los pulmones alabando al Señor en una situación así. Me dio la vida, me dio riqueza. Todo el pueblo se fue gozoso porque Dios lo había librado de sus enemigos. Y entonces el verso 28 me dice: y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y todo alababan a Dios. Y el verso 29, y el temor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron lo que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel.
Y una bendición extra que el Señor le dio a Josafat y al pueblo fue la siguiente. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Tú quieres tener paz en tu corazón? Alaba a Jehová. Alábalo en medio de la prueba y las dificultades. En conclusión, ¿qué podemos sacar de esta historia de Josafat? Primero, Josafat era un rey poderoso y con fe en Dios. Número 2, puso a Dios en primer lugar. Número 3, invitó al pueblo a que también pusiera a Dios en primer lugar. Número 4, creyó en la promesa del Señor. Número 5, confió en que cuando Dios pelea, solo tenemos que observar porque la victoria es segura en el Señor. Y número 6, Josafat y su pueblo, después de haber recibido la victoria, nuevamente alabaron y glorificaron el nombre de Dios. Y yo quisiera que al irnos a nuestros hogares podamos ir con la mente clara en lo siguiente. La adoración que a Dios le gusta es aquella que tú haces en medio del dolor y de la prueba. Porque es muy fácil adorar a Dios cuando te está yendo bien. Es muy fácil cuando tú tienes tu cuenta bancaria con la cual puedes suplir la universidad de tus hijos, cuando no tienes problema para pagar los biles a fin del mes, cuando si te enfermas tienes o un seguro médico o tú puedes pagarlo, todo eso es muy fácil. Pero cuando todo eso te falta, ¿qué tú haces? Alaba a Jehová también con gozo, con un corazón agradecido, porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Pero humanamente hablando, ¿es igual alabar a Dios cuando tenemos abundancia que cuando tenemos escasez? No, no es lo mismo. Pues el mensaje de Josafat es que cuando tengamos escasez, adoremos a Dios como si tenemos abundancia. Porque Dios se merece que la honra y la gloria. Otra cosa que podemos aprender del rey Josafat es que el factor tiempo para él no era un problema. Muchas veces nosotros decimos, yo no tengo tiempo. Por ejemplo, para levantarme en la mañana y adorar a Dios. Porque tengo que trabajar, preparar a los niños para la escuela, me coge la hora, etcétera, etcétera. Hermanos, aquí estamos hablando de un rey que estaba gobernando más de 1 millón de personas. Y él sacaba tiempo para Jehová. ¿Y nosotros? ¿Cuál es el tiempo que le sacamos al Señor? Josafat fue bendecido porque, como leímos anteriormente, era un rey justo. ¿Y qué significa eso? Tenía una relación personal con Dios. Sacaba tiempo a diario para Dios y le daba el primer lugar al Señor. ¿Tú quieres ser bendecido por el Señor? Dale el primer lugar a Él. En todo. Saca tiempo para el Señor. Si te tienes que levantar a las 6 para ir al trabajo, pues levántate a las 5. Entonces tú lo que tienes que hacer es bajar 1 hora a la noche para poder ganártela en la mañana. Entonces te acuestas más temprano, te levantas más temprano, pone a Dios en primer lugar y te puedo decir, como lo hizo el pueblo de Israel, como lo hizo Josafat, te puedes sentar a esperar las bendiciones del Señor, porque Dios lo que promete, lo cumple. Voy a hacer un llamado y este es un llamado de consagración a Dios. Es un llamado para que comencemos el nuevo año diferente al que ha finalizado. Hermanos, el único requisito que Dios nos pide para bendecirnos es que tengamos fe en Él. Si tú no tienes fe que Dios es real, entonces no te puede bendecir. Y la fe, para poder ejercitarse y crecer, necesita que tú tengas un encuentro personal con Él todos los días. Debes sacar tiempo para el Señor. Josafat se le presentó ese problema, pero no crean que ustedes que Josafat era un rey que cuando se acordaba adoraba a Dios. No, él llevaba una relación personal con Dios y cuando vino el problema, Dios defendió a su hijo justo. Dios te va a defender a ti cuando Él vea que tú tienes una relación personal, de tal manera que cuando tú le digas, mira Señor, tú sabes cómo yo te he servido y ahora tengo esta situación, y Dios te va a decir, no te preocupes que hay pleito conmigo. Deja que yo pelee para ti. Y no cuestionemos a Dios, porque ganar una guerra solo alabando al Señor, Él es el único que lo podía hacer. No vino una sola flecha de allá, no vino ningún
ningún soldado con su espada a atacar. De este lado se alabó, se puso a Dios en primer lugar y Dios mató a todos los enemigos. ¿Tú quieres que Dios mate a tus enemigos? Ponga al Señor en primer lugar. ¿Quiénes son los valientes que quieren venir aquí para orar? Para que Dios nos dé fe, nos dé fortaleza y comencemos un año nuevo confiando en un Dios real, en un Dios poderoso, en un Dios resuélvelo todo. Un Dios que está dispuesto a darte todo si tú confías en Él. Por eso, hermanos, el requisito también incluye obediencia total al Señor. Se lo dijo al pueblo de Israel: ustedes quieren que le vaya bien, guarden mis mandamientos. Y nada de lo que le mandé a Egipto se lo voy a mandar a ustedes. Pero necesitamos confiar en que Dios sí cumple lo que promete. Vamos a ponernos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más acudimos a ti, confiando en los méritos de Cristo Jesús, entendiendo que en nosotros no hay nada que valga la pena para ganarnos tu favor. Pero tú has prometido en tu palabra que lo que a ti vienen tú no le echas fuera. Y nuestro Señor Jesucristo dice: cualquier cosa que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se la va a dar. Entonces nosotros confiamos en los méritos de Jesús y mediante ellos venimos a ti, a tu presencia y de rodillas en este santo lugar. Oh Padre Celestial, en primer lugar pedimos el perdón de nuestras faltas y pecados. Porque si no somos perdonados por ti, entonces no seremos bendecidos. Pero una vez que tú nos has perdonado por los méritos de Jesús, entonces, Señor, te pedimos que nos bendiga. A cada familia que está de rodillas, cada persona aquí representada, bendícela, Señor. Danos fe, danos esperanza, danos fortaleza en que estamos caminando en el lugar correcto. Y que no importa el tiempo que nos falte para llegar a la Canaán celestial, sabemos que un día iremos a vivir contigo por toda la eternidad. Oh Señor, si en este año no hemos cumplido a cabalidad lo que tú nos dijiste, pues al comenzar el nuevo año, Señor, queremos comenzar una página en blanco donde solo se escriban cosas que te agraden y te honren a ti. Danos, Señor, esa vida que tú quieres que vivamos. Danos salud, danos fortaleza para ser instrumentos en tus manos para que otros conozcan este mensaje de salvación y vida eterna. Amén. Bendice, Señor, la iglesia de Raleigh, a los hermanos, la familia pastoral, y ayúdanos a hacer una luz en medio de la oscuridad. Amén. Y que al levantarnos de este lugar podamos sentir que tu poder y tu presencia ha estado con nosotros. Amén. Danos un nuevo año, Señor, con vida y salud, pero sobre todo ganando almas para el reino de los cielos. Amén. Favores que te pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermanos. Vamos a sentarnos para el himno final y esperamos el orden de la salida. Velo aquí. Hermano, con ese mensaje de esperanza que nos ha traído el hermano aquí, vamos a cantar el himno 190. Invito a todos los hermanos a que estemos puestos en pie para cantar esta última alabanza, donde proclamamos: Señor, confiamos en que tú eres fiel. Todas son las promesas del Señor. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones Dios de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos.
Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor